O sea, yo lo que quiero es, bueno, estamos aquí en San José de nuevo. Nos encontramos a una señora no de Buglé en las calles, a ella nunca la habíamos visto y le pregunté que si le podía hacer ese video y me dijo que sí. Entonces quería preguntarle, ¿cómo se llama usted? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, ella me preguntó, ¿por qué estás...? Dígame. Hágame la pregunta. ¿Por qué tú quieres saber? ¿Por qué yo quiero saber qué están haciendo aquí? Sí. Bueno, es que mucha gente dice, preguntan que si ustedes vienen aquí porque las mandan unos hombres a pedir dinero. Bueno, eso es lo que yo he podido darme cuenta, que ustedes vienen ahora porque ustedes saben cómo venir aquí y hacer un poquito de plata. Pero entonces no hay hombres que las traen a pedir dinero. O sea, usted no viene porque su marido le dice venga a pedir y tráigame la plata. Ni tampoco usted viene porque hay un hombre por ahí que está esperando que usted le dé la plata que recoge hoy. Por eso, la pregunta mía es, ¿qué pasa con los dirigentes no de Buglé? ¿Qué está pasando con los caciques? Yo sé que está la cacique doña Silvia y que muy probablemente ella ahorita tiene demasiado trabajo, ¿verdad? Viendo a ver cómo llega a acuerdos con el presidente Martinelli, porque por lo visto están pasando conflictos allá en Panamá. Pero sí, lo que yo logro entender es que de las mujeres que vienen acá a pedir limosna son como las personas allá más pobres de la comarca, porque en la comarca hay gente que tiene plata y hay otros que no tienen tanto, ¿no? Así es. Y bueno, también sé que ustedes siembran maíz, frijoles, arroz, yuca, que algunas tienen chanchos, ¿verdad?, para vender, y también la nagua y la chacra como artesanías, pero que no les da la plata y que también los cultivos están siendo dañados por un montón de plagas que al final igual tienen que conseguir el dinero para poder matar esas plagas porque ya los cultivos ni sirven muchas veces. Bueno, la pregunta que les hago a todas las señoras es ¿dónde están los caciques o dónde están los gobernantes del Nuevo Buglé? ¿Qué pasa con estos señores o señoras? ¿Por qué esta gente no los está ustedes ayudando a organizarse? Yo vine por pasear, por conocer, vine por aquí. Para conocer. Sí. Bueno, yo sé, eso lo dicen las otras señoras, que vienen como a aventurarse, una aventura, ¿no? Y de una vez para ver cómo si se llevan un poquito de dinero. Porque necesitan dinero para comprar jabón, pasta de dientes, toallas sanitarias, bueno, lo básico, ¿no? También hay muchas señoras que vienen porque necesitan ayudarle a los hijos que están estudiando, necesitan un poquito de platita. Todo eso es entendible. El problema, como le estaba diciendo, es que hay un riesgo que están corriendo ustedes acá porque las señoras que se aventuran a traer a los niños, entonces la policía viene, las agarra a la fuerza, las monta en los cajones, en los carros de ellos, se las llevan al PANI y en el PANI esas señoras, ellas decidirán de acuerdo a lo que ellas crean si se dejan o no se dejan a los niños. Y eso es lo que nos preocupa, lo que me preocupa más a mí, porque sinceramente me parece que ellas no conocen la realidad de por qué ustedes vienen aquí, que como usted dijo, vienen como a una aventura, y en Costa Rica pedir limosna en la calle no es permitido. Entonces ese es el problema, que ustedes ni siquiera saben que pedir limosna no es permitido. Entonces, bueno, pedir la colaboración, ¿verdad? Acá no se permite, es contra la ley, y eso es lo que ustedes no saben. Pero el problema también es que cuando, digamos, la policía se las lleva, no les dan un abogado y no les dan un traductor, por lo tanto ustedes no entienden nada, o sea, la mitad de lo que les dicen no entienden, la otra mitad pues más o menos, y están pasando sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sí, yo vine con 2 viajes pero yo vine solito, yo no vengo con chiquito, vengo solito. ¿Y cómo es que te llamas? Me llamo Corina. Y bueno, pero ahorita viniste con alguna otra
compañera o tu mamá o tu hermana? Porque generalmente siempre vienen... Es algo que yo ando con... Yo vine aquí yo con Gabriel, con amiga. ¿Con una amiga? Sí, Gabriel. Ah, bueno. ¿Y cuánto tiempo se piensan quedar? ¿Cuánto tiempo se piensan quedar? Con 28 me voy. El 28 te vas, sí, unos días nada más. ¿Estás en el Hotel Moderno con Don Álvaro? En el, no, en el Corobicí, perdón, o en el Moderno. 28 de mayo me voy. Te vas el 28 de mayo. Pues sí. A mí me gustaría que les llevaras un mensaje a las señoras allá y que les digas que por favor no traigan a los niños, ¿verdad? Yo vengo, pero vengo solito, no vengo con niños. Exacto. Porque me dijeron que ellos me dijeron que viniera, pero viniera solito. Porque solito no les dice nada a uno, pero con chiquitos porque es muy frío. Ellos dijeron, yo no vengo con chiquitos. Vengo 2 veces con este pero solito. ¿Y quiénes te dijeron? Dijeron, ellos me hablaron porque yo no andaba con chiquitos, me preguntó, no. ¿Quién te preguntó? Pani me preguntó que yo. ¿Cuándo? Estos días. ¿El Pani te vio? ¿Te vino a preguntar? No, sí, yo no sé Pani, yo no sé, él me preguntó. ¿Unas mujeres? ¿Qué te dijeron? Ando con chiquitos, no. ¿Te vinieron aquí a preguntar así como te estoy preguntando yo? ¿Y qué más te preguntaron? Mamá es. Ya. Pues sí, bueno, ¿usted de qué región es? ¿De Panamá? ¿De qué parte? ¿Y allá, hay algún dirigente de la comarca que te pueda ayudar? ¿Usted conoce la cacique, doña Silvia? ¿Ella ha llegado allá a su territorio? ¿Nunca? Bueno, yo te voy a dar mi número de teléfono porque tal vez si alguna vez necesitas alguna ayuda, me llamas, si estás en algún problema, yo intentaré llegar para ayudarte en lo que pueda, porque también ustedes están aquí un poco solas, ¿verdad? No tienen ayuda, vienen como mujeres valientes, pero aquí las calles no son muy seguras para ustedes, ¿verdad? De todas maneras entendemos completamente que están aquí porque necesitan un poco de dinero, eso es lógico, si no, no estuvieran aquí, ¿verdad? Ok, bueno, le agradezco mucho por este momento, muchas gracias.